El Ministerio Público formalizó una denuncia penal contra Eva Fernenbuch y David Abraham Eskenazi por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado por el caso Ecoteva. La 48 Fiscalía Penal ha solicitado el embargo preventivo de los bienes tanto de Eskenazi y continuar, por supuesto, con la medida de inhibición de los que pertenecen a Fernenbuch a fin de cautelar el pago de reparación civil. Además, la Fiscalía no amplió la denuncia por este caso contra el expresidente Toledo y su esposa Elian Carpa. Vamos a establecer un contacto en vivo desde el Congreso. Desde ahí nos reporta, como siempre, nuestro compañero Juan Carlos Portilla. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, bueno, no solamente se han dado estas medidas restrictivas contra la señora Eva Fernenbuch y el señor Eskenazi, también se ha dictado comparecencia restringida para ambos, aunque en el caso de Eva Fernenbuch es complicado porque ella está fuera del país. En todo caso, vamos a conocer lo que ha tenido que decir el presidente de la Comisión de Fiscalización, porque precisamente investigó el caso Ecoteva y que tuvo como testigo y que citó al expresidente y a la señora Elian Carpa. ¿Qué dijo al conocer sobre esta decisión del Ministerio Público en relación a esta acusación por lavado de activos contra la señora Eva Fernenbuch? Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, esto ratifica el informe final que ha alcanzado oportunamente en esta comisión al Pleno del Congreso de la República. En cuanto a la reserva, no significa que lo están absolviendo de responsabilidad alguna, sino sencillamente que está esperando una mayor argumentación para tener solidez en el informe, en la petición que tiene que formular la Fiscalía a lo que es el Poder Judicial. De nuestra parte, con la tranquilidad inicial de haber realizado un buen trabajo objetivo, serio, prudente, sin ninguna persecución política, como en algún momento se ha pretendido acusar a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero usted finalmente, entonces, ¿el Ministerio Público tendría que acusar a Alejandro Toledo también? La recomendación a efecto de todo lo actuado al interior de la comisión va en ese sentido. Estamos recomendando al Ministerio Público de denunciar al expresidente Alejandro Toledo y a una serie de personas que están en el entorno de él. Y obviamente eso todavía no se ha aprobado en el Pleno del Congreso. Esperemos que en las siguientes sesiones pueda ser agendado, deliberado y votado y oportunamente trasladado para reforzar ya la denuncia que está proponiendo el Ministerio Público ante el Poder Judicial. ¿Esto no complicaría su situación en todo caso, el expresidente? Bueno, ya está complicada desde que se aperturaron las investigaciones. Ahora se suma el informe de fiscalización que debe ser aprobado por el Pleno, se suma la denuncia penal formalizada ya por el Ministerio Público. En todo caso, lo que le corresponde ahora es acudir a una sólida defensa, ya no ante la Fiscalía ni menos ante el Parlamento, sino ante el Poder Judicial, quien es quien finalmente va a determinar responsabilidades si es que las hubiera. Las situaciones contra la suegra del expresidente Toledo, ¿qué pasará en adelante con este tema? Mire, lamentamos una vez más de que la señora Eva Fernenbuch esté considerada en esta denuncia de orden penal. A la comisión no se presentó, tampoco presentó descargo alguno por escrito, es decir, se asumió una actitud renuente a colaborar con el esclarecimiento de los hechos. A pesar de ello, encontramos alguna vinculación y recomendamos al Ministerio Público de que se aperture por presunciones de ilícitos una investigación. En este caso creo que esto es coincidente una vez más con lo que ha actuado nuestra comisión y obviamente esto denota ante la opinión pública y ante el país de que la comisión ha actuado de la mejor forma, con transparencia y con mucha responsabilidad, y esta coincidencia entre lo encontrado por el Ministerio Público y por la Comisión de Fiscalización no hace más que fortalecer los procesos de transparencia y la lucha contra la corrupción que debe haber en el país. Por la edad que tiene, se dice que ella sería inimputable. Sí, es posible. Esto tiene que determinarlo a nivel jurisdiccional el juez correspondiente. Nosotros estamos en una esfera parlamentaria, no podemos acudir a este tipo de sesiones penales. Bueno, ese punto último es importante porque la señora Eva Fernenbuch aproximadamente que tiene 87 años, si no me equivoco, y para nuestro Código Civil pues, o penal incluso, la edad tope es 75 años, así que podría fácilmente no presentarse y en todo caso podría ser incluso inimputable. Vamos a ver qué pasa en este caso cuando se ha formalizado ya esta denuncia. Se ha dicho que mañana al mediodía la fiscal del caso, la señora Elizabeth Parco, va a dar una conferencia de prensa en el Ministerio Público para ampliar detalles de esta denuncia. La información que tenemos en el Parlamento, Mario, adelante contigo en estudios. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ver entonces qué sucede con esta decisión del Ministerio Público. Veremos qué responde la Judicatura. Recordemos simplemente el Ministerio Público hace una formulación, un pedido y finalmente es el juez quien toma la decisión. Hoy en el Pleno del Congreso se debatió la ley contra el transfugismo, la cual ha traído diferentes reacciones entre los congresistas. Tenemos la impresión en el siguiente informe.
Se inicia el debate sin mencionar casos ni nombres. Aún así, los que se sienten aludidos de inmediato saltan sobre Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, y van directos a la yugular. Usted existe acá, señor Chejade, tras la presidencia, porque le salvó el voto al señor Jude Simon. Usted utilizó su cargo de congresista, de vicepresidente, para hacer sus negocios, y tiene a su hermano detenido y preso. Esa es la vergüenza del Congreso, no que uno se haya cambiado de un lado al otro. Lourdes Alcorta llegó al Congreso con la Alianza por el Gran Cambio, el llamado sancochado, que terminó evaporándose y ahora pertenece a Unión Regional. Pero quiero decirle, señor Chejade, que para mí eso es un impresentable realmente. Usted no debe presidir la Comisión de Constitución. Usted no tiene ningún derecho a esa comisión. Lo retiro. El debate de la ley contra el transfugismo prometía. En el Parlamento el que no cae resbala. Bien lo sabe el nacionalismo. Su disidencia formó Acción Popular Frente Amplio, aunque Jorge Rimarachín cree que el tránsfuga es el oficialismo. A ver, inclúyame como tránsfuga al haberme expulsado. ¿Quién es el principal tránsfuga en el Perú? Ollanta Humala. Porque traicionó al pueblo que lo eligió. Congresista, la presidencia le pide que retire las frases ofensivas. Además de Gana Perú, coincidentemente el fujimorismo es también promotor de la iniciativa contra los disidentes políticos en el legislativo. Este proyecto de ley tiene olor a acta de sujeción. ¿No están contentos que ya firmaron un acta de sujeción a Nadine Heredia? Congresista, usted está ofendiendo una bancada y no le vamos a permitir. La propuesta establece, entre otras sanciones, que aquel parlamentario que abandone su bancada de origen no puede adherirse a una nueva, tampoco integrar comisiones ni formar parte de la directiva. No es lógico, hay personas que se sienten aludidas. En verdad este proyecto nada tiene que ver con determinada persona o determinada actitud en este Parlamento. Es un proyecto que lamentablemente ha dormido el sueño de los justos durante más de 14 años. El Pleno ha desestimado que el proyecto de ley vuelva a la Comisión de Constitución. Necesita 66 votos para salir adelante. Al cierre de este informe, el debate continuaba. De otro lado, la ministra de Trabajo, Ana Jara, ha calificado como un exceso que se pretenda solicitar una pensión para Alberto Fujimori. Sin embargo, la bancada de Fuerza Popular mantiene la esperanza que este beneficio pueda ser otorgado. En saco roto caería el pedido para que Alberto Fujimori reciba una pensión del Estado por los varios años de vida dedicados al país. De acuerdo a la ley 26519, promulgada por el propio Fujimori el 4 de agosto de 1995, se suspende todo beneficio a los expresidentes que tengan una sentencia condenatoria. A aquellas personas que habían sido objetos de una acusación constitucional y que posteriormente esa acusación quedaba confirmada, quedaban, me parece, inhabilitados en sus derechos pensionarios. Por tanto, a Fujimori no le correspondería ni un sol, debido a que fue acusado constitucionalmente y purga una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Para que pudiera corresponder a una persona la habilitación de pensiones, tendría que estar rehabilitada, y entiendo que él tiene una inhabilitación, así que yo creo que es más un juicio político que un juicio jurídico, ¿no? Sobre el tema, la ministra de Trabajo, Ana Jara, considera un exceso el pedido que alista la defensa legal del expresidente. Sin embargo, el fujimorismo aguarda la esperanza. Yo creo que la pensión sí por ley le corresponde. El hecho que esté detenido no implica pues que él no se va a alimentar o no tiene que hacer gastos. En todo caso, ¿qué piensa el Estado? ¿De qué vive Alberto Fujimori? Creo que es un derecho que se le tiene que otorgar. Se afirmó que con la pensión que recibiría el condenado expresidente, podría pagar la deuda por concepto de reparación civil que tiene con el Estado. Vamos a tratar este y otros temas justamente con el doctor Carlos Rivera, IDL, para entender esta supuesta no procedencia del pedido de pensión del expresidente Alberto Fujimori. Pero vamos a retornar unos minutos al tema de Eva Fernenbuch, esta decisión del Ministerio Público de pedir pues un procesamiento, de alguna manera limitar la disposición de sus bienes, así como la del señor Eskenazi. Vamos a hablar con su abogado, el doctor Luis Lamas Pucho. ¿Cómo está, doctor Lama? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, queríamos, para empezar, pedirle pues su opinión respecto a esta decisión del Ministerio Público. Bueno, nosotros somos respetuosos de las decisiones que provienen de la Fiscalía. Es una investigación larga, compleja, que ha tenido más de un año, comprende más o menos 90 tomos, y es una investigación también que se ha desarrollado en el plano internacional.
en la que hay intervención de empresas, bancos y jurisdicciones extranjeras, entonces no es fácil. Y esa es la razón por la cual la investigación continúa contra el señor Toledo y contra el señor Joseph Maiman y David Dannon. Se ha formalizado la denuncia contra la señora Eva Fernenbuch a nivel judicial y Eskenazi, lo cual tampoco no significa de ninguna manera que sean culpables. Claro, lo ideal hubiera sido que se archivara, porque la señora Eva Fernenbuch es una persona de 87 años y como es fácilmente comprensible, esto le afecta mucho en el plano fisiológico, mental y emocional, ¿no? Pero esto recién va a empezar, es un juicio largo, un juicio por lavado de activos puede durar 2 o 3 años, puede ir hasta la Corte Suprema y pueden surgir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay que esperar un poco, hay que esperar también cuál es la decisión del juez, si el juez acepta o no acepta la denuncia, si la denuncia está lo suficientemente explicitada, fundamentada en términos racionales, porque no hay pruebas, lo que hay en este momento son indicios y se está actuando sobre la base de una sospecha, se deduce, se supone, se interfiere o se infiere que estos hechos sean así, pero en última instancia quienes van a tomar la decisión final cuando este juicio acabe son los jueces. Doctor Lamas, en la eventualidad de que hubiera un fallo, una sanción condenatoria de la señora Fernenbuch, la edad, el hecho de tener, ¿cuánto? Creo que es 87 años, ¿la convertiría en inimputable? O sea, ¿no se le podría aplicar la pena? No. Mira, yo creo que todavía es un poco prematuro ponerse a analizar un hecho que va a suceder mucho más adelante, ¿no? Pero evidentemente una persona de 87 años está en una situación distinta a lo que significa una persona que se maneja pues en otros términos cronológicos, ¿no? Y además este tema le ha afectado mucho a la señora Fernenbuch porque han ido periodistas peruanos a hacerle un acoso mediático en Bélgica y eso también ha afectado mucho su salud porque además es una persona pues que tiene un antecedente vinculado a su presencia en los campos de concentración y todo lo que esto significó. ¿Por qué la señora Fernenbuch, doctor Lamas, no acudió al llamado de la Comisión de Fiscalización? Porque ella está consciente de que acá ha habido un manejo político, un manejo poco riguroso, se filtraba información a los medios de comunicación, se tergiversaba la información en algunos titulares de algunos medios de comunicación, la forma como se desarrolló esta investigación no respetó el debido proceso, la presunción de inocencia, en fin, una serie de elementos que le quitan pues seriedad a lo que significa una investigación por un delito tan grave. ¿No será, doctor Lamas, que la señora Fernenbuch se ha visto más afectada aún emocionalmente porque se trata obviamente de su hija, del esposo de su hija, y que probablemente se ha visto ella utilizada en operaciones de las que tenía poco conocimiento? No, lo que pasa es que ha habido por medio contratos nominativos, que son contratos de representación a través del cual una persona nominativamente aparece manejando fondos que son de propiedad de otra persona. Y esto de ninguna manera significa testaferrato, porque estos fondos son lícitos. Ya el señor Joseph Maiman lo declaró y ha presentado documentos señalando que ese dinero es absolutamente legal, lícito, no es un dinero sucio, que es un dinero de su propiedad y que las inversiones inmobiliarias que se hicieron en el Perú a través de la señora Eva Fernenbuch están permitidas por la ley. Por lo tanto, ese es el punto más controvertido, ¿no? Porque si realmente no existiera una persona que demostrara que ese dinero es suyo, entonces evidentemente que eso contribuiría de una manera decisiva en consolidar una sospecha de que es un dinero sucio. Pero Maiman está diciendo que ese dinero es limpio, que ese dinero es suyo, que ese dinero está en los bancos, que se manejó a través del sistema bancario y que se cumplió con todas las normativas y las exigencias legales que en el Perú existen cuando una persona hace una inversión inmobiliaria. Claro, lo que pasa es que la versión de Maiman, digamos, en el conjunto de la secuencia de hechos, pues como que no guarda mucha coherencia, no guarda mucho sentido común. Pero bueno, doctor Blas Mapucho, tendría como regresar a la discusión sobre el tema de estas operaciones con la creación de las empresas en Costa Rica. Le agradezco mucho su atención y seguramente vamos a poder contar con usted más adelante para posteriores entrevistas. Muchas gracias por la entrevista y por darme la oportunidad de emitir una opinión. Muchas gracias, doctor Lamas Pucho.
Bien, estamos ya en compañía del doctor Carlos Rivera por otro tema, es el tema del pedido de pensión de Alberto Fujimori, pero ¿cómo está, doctor Rivera? Buenas noches. Mario, muchas gracias por la invitación. Pero quería pedirle una opinión sobre esto también, ¿no? Que su opinión básicamente legal sobre esta decisión del Ministerio Público. Me ha sorprendido, te soy sincero, porque en realidad desde el inicio de la denuncia periodística y luego la compleja investigación realizada primero en el Congreso de la República y luego en el Ministerio Público, parecía que más bien el principal implicado y sobre el que más pruebas había no era Eva Fernenburg, sino Alejandro Toledo. Correcto. Y lo que escucho es de que el Ministerio Público ha tomado la decisión de denunciar a la suegra y reservar la investigación sobre Alejandro Toledo porque, por medio de la versión periodística, el Ministerio Público dice que faltaría contrastar algún tipo de información. Por lo tanto, ahí hay una interrogante que queda del resultado de esta O sea, de esta en el sentido que dice usted, ¿qué se ha valorado para que el Ministerio Público haya terminado denunciando a la suegra más que a la hija o al esposo de la hija? Exactamente, porque en realidad Eva Fernenburg no estaba tan distante del negocio a lo que aparentemente estaba Alejandro Toledo. Es decir, que valoró en términos contrarios a la persona de Eva Fernenburg que no lo hizo en relación a Alejandro Toledo. O qué documento faltó para poder determinar con certeza si Toledo estaba o no involucrado en un supuesto delito de tráfico o de lavado de activos, ¿no? Ahora, qué terrible sería que por un uso de esta pareja, sea por carácter nominativo, o sea una testaferro o lo que fuera, terminen afectando a la suegra por operaciones que tienen que ver con su propio interés. Sería, pues, criminal, digamos, utilizar a una persona de esa edad con las consecuencias que ahora le está generando. Exactamente, ¿no? Porque además daba la impresión de que en realidad los inmuebles adquiridos están clarísimamente eran para la pareja y la oficina no eran para la señora, obviamente, que ni siquiera vive en el Perú, sino para Toledo y su esposa, ¿no? Bueno, es una cosa, bueno, a veces pues nuestros magistrados... Habrá que leer un poco la resolución, a ver cuál es la justificación, ¿no? El razonamiento que ha hecho la fiscal Parco en relación al caso, ¿no? Sí, mañana parece que va a haber entrevistas. Vayamos al tema de Alberto Fujimori, se ha hecho este pedido. Sí. Usted ha opinado inicialmente que hay esta norma, incluso promulgada, producida durante el mandato del señor Fujimori, que le impediría a un ex jefe de Estado, digamos, con una pena privativa de libertad, acceder a este beneficio. Sí, yo ratifico lo que el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor, el que acaba de salir hace un momento, ¿no? Ha señalado. Hay una norma promulgada por el propio Fujimori, que es, yo creo, la razón por la cual existiría un impedimento de carácter legal, ¿no es cierto? Ahora, lo que en realidad se ha estado discutiendo en estos últimos 2 días es si procede o no. En realidad, aun cuando procedería, hay un derecho tanto del Estado como de Gorriti y de Dyer de acudir a demandar a Fujimori el pago de la reparación civil. Hay que recordar que Fujimori ha sido condenado en 4 procesos diferentes. El caso del allanamiento a la casa de Montesinos, el caso de la espectacular CTS que le pagó de $15 millones, el caso de la compra de Cable Canal de Noticias y la compra de congresistas, y el caso de derechos humanos Barros Altos y La Cantuta. Entre esos casos, Fujimori debe 6.493.600 soles de reparación civil. ¿Eso ya por sentencia firme? Esta es la suma de las 4 reparaciones civiles. En unos casos es por allanamiento, ¿no? En el caso de allanamiento son 400.000 soles, en el caso CTS 3 millones de soles, en el caso de la compra de Cable Canal de Noticias y compra de congresistas 3 millones de soles, y en el caso de Samuel Dyer 46.000 y pico de soles, y en el caso de Gorriti 46.000 soles. Digamos, para tener claro, digamos, esto es ya deuda exigible a favor de los afectados. Totalmente. Por lo tanto, ¿o falta algún procedimiento o a una impugnación? Yo estoy seguro que en el caso de Diero Chicha, Fujimori va a ser condenado, y ahí se le agregará a estos casi 6,5 millones de soles, otro monto similar seguramente al de CTS o compra de congresistas, y yo supongo que fácilmente vamos a llegar dentro de pocas semanas a un monto de reparación civil que probablemente supere los 8 millones de soles. Entonces mejor lo que convendría es que efectivamente se le otorgue la pensión para que pueda pagar. Pero, digamos, si no cobra, no paga tampoco. En el caso de que no fuese una persona con una condena previa, como es el caso de Fujimori, que no tiene 1, sino tiene 4 condenas, en realidad se le podría exigir que
del monto de la pensión, que si es que se le estuviese pagando, el Estado, para comenzar, es su principal acreedor en este momento. Y por lo tanto el Estado podría embargar su pensión. ¿Hoy día Fujimori recibe algún tipo de pensión? No recibe ninguna. Nada. No recibe Entonces, ninguna. más bien lo que convendría es ese arreglo legal para que el Estado se cobre. Para que cumpla, y además, si le tomamos algo de seriedad, lo dicho por el abogado, que supuestamente dice que no tiene ni un céntimo, ni un sol, cosa que realmente yo dudo mucho. La forma correcta de hacer pagar esa reparación civil, es cierto, es un monto bastante elevado y pronto va a ser mucho más, sería que el Estado repita y ahora, haga un cobro. Y lo mismo hagan tanto Dyer como Gustavo. Ahora, estamos hablando de casi 6,5 millones de soles, pero si uno hace la operación, la multiplicación de los 30 años de pensión que está pidiendo el abogado, ¿alcanza o no alcanza? Mira, habría que hacer el ejercicio, no te sabría responder con qué, con qué remuneración monto se le va a calcular. Efectivamente, ¿no? Pero 30 años es un montón de tiempo. Es bastante dinero. Es bastante dinero. Por ahí que le alcance y le quede un saldito. Teniendo, recordemos la condición de que no fue cualquier funcionario, fue un servidor que tenía la condición de profesor, luego rector de una universidad y luego fue presidente de la República. Por lo tanto, podría ser tal vez una buena alternativa para que se haga el Estado cobro de ahora, de un bolsillo para otro, porque Fujimori no quería esa plata. Sí, obviamente. O sea, digamos, es más, le convendría al propio Fujimori que eso se produzca para que deje de tener deudas con el Estado peruano. Por lo menos un monto de un 50%, si existiera una pensión, tendría que ser necesariamente embargada por una disposición judicial en mandato al cumplimiento de sentencias del propio Poder Judicial. Pero legalmente, doctor Rivera, ¿qué habría que hacer? Digo, porque sería una solución para el Estado y para el propio Fujimori para que pueda acceder a esa pensión. O sea, porque ya la ley es la ley, digamos, él en este momento tiene ese impedimento, según usted, porque esa ley ya tiene vigencia, pero de repente modificarla, pero bueno, tendría que ser ley con nombre propio. Ya no se podría modificar, ¿no? García Toma. El doctor García Toma, efectivamente. Efectivamente. Es presidente del TC. ¿Cuál sería el procedimiento? Como en cualquier asunto pensionable, tendría que ser el propio interesado o su representante legal el que haga la gestión. Y para el cobro de la reparación civil, en realidad el procedimiento es bastante concreto. En realidad es lo que menos ocurre en el sistema de justicia, pero es bastante concreto. Es decir, acá simplemente la parte civil, que en este caso sería la Procuraduría Anticorrupción, porque ha sido condenado por delitos de corrupción de funcionarios, y los abogados de Dyer y de Gorriti, demandan ante el juzgado en el que se inició la causa judicial, demandan al señor Fujimori haga el pago de esa reparación civil. La verdad que a todos nos interesa que le den su pensión, ¿ah? De verdad, honestamente, claro, bajo esta lógica. Y además, y al propio Fujimori, porque se quedan sin deudas. O sea, realmente, si ella tiene una deuda exigible en buena hora. Ahora, lo mismo se discutió con el famoso cheque de Antauro Humala, ¿recordará? O sea, hay una discusión ahí de que como él tiene un proceso ese caso creo que fue mucho más grave, porque, digamos, en el caso de Fujimori estamos hablando de un supuesto sobre el cual inclusive hay una ley que lo impide. En el caso de Antauro Humala hay un cobro efectivo y además con esa situación tan irregular de que sale un preso saliendo mismo sale con el Banco de la Nación, ¿no? Pero aquí ante todo yo creo que es un asunto que ha lanzado el abogado. Desde mi impresión es una iniciativa política de Fujimori y del abogado. En el ánimo, creo yo, básicamente un poco de desviarnos de la atención del caso de Diario Chicha, que es un poco la estrategia que, si uno revisa el momento final de las sesiones en la DIROES, siempre el abogado sale con alguna novedad que hace perturbar la atención de lo que realmente ha ocurrido en el caso de Diario Chicha. Y creo que él ya se la tenía guardado porque, desde mi punto de vista, el testimonio de Matilde Pinchi Pinchi es una suerte de broche de oro que garantiza la condena de Fujimori en ese caso, y hemos visto el enfrentamiento verbal que ha tenido, el objetivo de descalificar a Pinchi Pinchi como testigo y el dicho que ha dado en el la pregunta tribunal, que yo siempre me he hecho es ¿qué tanto? O sea, de hecho la justicia le ha atribuido un gran valor, pero realmente las versiones de Pinchi Pinchi, los casos que ha formulado, se han podido corroborar, doctor Rivera, con hechos, porque en realidad, digamos, ha terminado siendo la verdadera procuradora anticorrupción cuando ella formó parte del mismo entuerto, ¿no? Pinchi Pinchi tiene una condición muy particular, ha sido parte del entorno más cercano de Emilio Montesinos. Y cuando se dice más cercano, era la persona que armaba los fajos de billetes y era la encargada de pagar o de llevar los dineros a periodistas, políticos, militares y al propio expresidente de la República. Es cierto, no se podría admitir un juicio y menos una sanción penal como consecuencia de solo el testimonio de Pinchi Pinchi, como también no se podría admitir ninguna sentencia con la única evidencia... Porque es una sola versión, es una versión de parte, ¿no? Faltarían en otros todos los elementos. procesos judiciales, incluyendo
hay otros elementos de prueba que corrobora. En el caso que se está llevando a cabo en este momento, hay dos tipos de prueba que son fundamentales. Uno, otros testimonios. Desde mi punto de vista, los testimonios de los secretarios de Economía de los institutos armados de la época son muy reveladores, porque son las personas a quienes llegó la orden verbal de trasladar fondos de su instituto armado al servicio de inteligencia. Y ellos en el juicio que han dicho que efectivamente, mensualmente, enviaban 500.000, 700.000, 800.000, 1 millón de soles al servicio de inteligencia durante un largo tiempo entre el 98 y el año 2000. Y el otro tipo de prueba es una prueba documental, que es la que el Ministerio ha adjuntado y sobre la cual ha determinado que el desvío de fondos llegó aproximadamente a 122 millones de soles. Es decir, Pinchi dice que han sido 100 millones de dólares. La Fiscalía argumenta y sustenta que son 122 millones de soles que se desviaron ilegalmente por orden del presidente. O sea, entre 100 y casi 300 millones de soles aproximadamente. Es en ese escenario que viene y llega el testimonio de Pinchi, que es la persona más cercana a Montesinos, la que armaba los fajos de dinero, la que llevaba al Palacio de Gobierno y la que dice que efectivamente, si bien ella no vio nunca a Fujimori dando una orden, pero sí las conversaciones con Montesinos y el círculo de personas vinculadas a Montesinos y cercanas en el SIN le da la evidencia de que efectivamente ese desvío de fondos era por orden del presidente de la República, pero además con un objetivo muy concreto, favorecer la campaña reeleccionista, cosa que fue un hecho más o menos evidente, ¿no? Bueno, veremos entonces cómo termina esta solicitud. Imaginamos que va a ser denegatoria, pero usted nos está diciendo, en realidad nos conviene a todos que le den la pensión, porque finalmente el señor Fujimori se queda sin deudas y el Estado, ¿no es cierto?, cobra lo suyo para pagar las debidas reparaciones civiles, que es lo que correspondería. Por supuesto, ¿No es así? por supuesto. Creo que así todos felices y todos porque contentos. Todos estamos convencidos de que Fujimori ha sido parte de un proceso de sustracción sistemática de cantidades millonarias del Tesoro Público. Claro, a diferencia de Montesinos, a quien sí se le encontró cuentas bancarias en Europa, Fujimori ha tenido la virtud de saber esconder el dinero. Y claro, se ha hecho un proceso de búsqueda intenso, pero no se ha encontrado. Se sospechaba de las maletas, lo que yo decía yo. Exactamente, de que no hayan sido transferencias bancarias, sino manejo de dinero en efectivo, que es un procedimiento que hace mucho más complicado el hallazgo de fondos, por lo menos en el sistema financiero o bancario internacional, ¿no? Sí, porque no queda pues rastro ni huella de esas transacciones. Doctor Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aclararnos el panorama. Nos vamos a una pausa, pero antes lo vamos a dejar con la noticia tecnológica de Claro.